tengo que probar la hormiga culona. Vamos a ver a qué sabe esto. Es bastante cagante esto porque es un precipicio, mira. Ahí está mira, esto está hueco ahí. Entonces, ¿qué tiene de atractivo el cementerio? ¿Qué es lo que lo hace particular? Hoy exploraré la joya colonial del Santander. Voy a descubrir qué hacer, qué comer y dónde alojarse en este encantador pueblo que se llama Barichara. Nuestro recorrido comenzó a las 4 de la mañana, que salimos desde Pereira hasta Bogotá. Y en Bogotá hicimos la escala para venir a Bucaramanga. Cuando llegas a Bucaramanga y sales, vas a encontrar estos taxis que tienen un costo hasta el terminal donde yo voy para subir a Barichara de 40.000 pesos. Pero también tienes la opción, si te vas caminando al final de este pasillo, hay unos carros blancos que se llaman colectivos y cuesta 12.000 pesos y te vas con otras personas. Como yo estoy solo y hay otros turistas también, me voy a ir con ellos y me van a dejar lo más cercano posible al terminal. Una vez llegues al terminal, vas a comprar un ticket que cuesta 27.000 pesos y te lleva a San Gil, y ahí vamos a tomar el traslado para Barichara, porque el siguiente para Barichara sale dentro de 4 horas. Esta es la empresa que vamos a utilizar. Después de casi 3 horas y 30 he llegado a Barichara. Bueno, antes de comenzar nuestro recorrido, sí es bueno saber que Barichara es un pueblo que data del año 1705, de la época colonial española, y que su nombre proviene de la lengua de los guanes. No Juan es el que canta, no, Guane con G. Y su significado es el lugar de descanso. Una de las características que te encuentras aquí en este pueblo de Barichara es que todas sus calles son empedradas y toda la arquitectura se mantiene tal cual, no existe ningún tipo de reformas actual o modernas, y es lo que hace más atractivo este lugar, y por eso es un punto de interés turístico en toda la zona del Santander, aquí en Colombia. Es uno de los templos que se encuentra frente a la plaza central de Barichara, y vamos a ingresar para que vean, porque aquí las fotos son bastante instagramables. Este templo data del año 1870, por lo que estaba leyendo allí en el cuadro, y todo su color es así tipo rojizo, y la cúpula que está allá hace que la fachada se vea desde lo más alto o lo más lejos que puedas estar. Después de caminar detrás de la iglesia, derechito por donde la acabo de mostrar, está uno de los sitios más fotogénicos que tiene el lugar. Esta calle principal que le estoy mostrando, y todo el mundo viene aquí a tomarse la fotografía porque es una bajada y las fotos quedan geniales con la cúpula de la iglesia allá de fondo. Una vez te tomes la fotografía en este lugar, justamente al frente, caminando a 5 metros, mentira, 10 metros, ahí vas a encontrar un mirador de las montañas de aquí de Barichara. Es un mirador bien bonito que lo puedes hacer caminando sin problema porque está bastante cerca. Aquí se lo dejo. Desde aquí se ven las montañas, y cada montaña desde lo alto por allá, todo se ve como finamente, como si hubiesen agarrado una escuadra o una regla y le hubiesen pasado líneas totalmente perfectas, y se ven desde que comienzas allá. Todo esto se ven muchas líneas. Justamente detrás de ese mirador está este parque. Un parque que se llama Parque para las Artes Jorge Delgado Sierra. Y vamos a ingresar. Todo este recorrido lo pueden hacer, ya sea alquilando el tuk-tuk con la información que les di al principio. Nosotros hacemos un recorrido por todos los sitios de interés que tiene Barichara.
El costo de recorrido depende del tiempo que desee tomar. Si deseamos 1 hora y cuarto, tiene un costo de 45.000 para 3 personas. La idea es que disfruten y pasen un reto chévere en Barichara. Listo, gracias. O también lo pueden hacer caminando, todo va a depender de su tiempo. Si ustedes están apurados, si vienen por un solo día, háganlo en tuk-tuk para que hagan todo el recorrido. Si ustedes vinieron bien temprano, pueden venirse caminando sin ningún tipo de problema, porque el pueblo es pequeño y todo está relativamente cerca. Ese parque, aparte de ser gratuito, rinde homenaje a los talladores de piedra, no solamente de la zona, sino también a nivel internacional, porque podemos encontrar más de 22 esculturas de diferentes países. Entonces, y también una cosa que se me olvidaba es que hace culto o se le rinde homenaje a todo lo que es el agua. Y este fue el sitio que yo escogí para alojarme. Se llama Juanita Hostel y se lo voy a mostrar para que vean dónde me pude quedar. Y nosotros comenzamos por acá y comienzas a hacer tu recorrido por acá. Miren esta parte que fue la que más me gustó. Tiene el cuadro, todo es tipo viejo, libros, un tocadiscos. Por si acaso quieres mandarle una carta a la novia, aquí lo puedes hacer. Y después vas pasando por acá, una cocina, y pasas por aquí con esta fuente que siempre tiene ese sonidito que te hace que te relajes al máximo. Si quieres trabajar, ahí tienes todo y vas a empezar a subir. Lo voy a mostrar una de las habitaciones para que vean. Hay habitaciones, mira, bien coqueta. Puede ser para una persona, si tienes hijos, si son 3 personas. No hay televisión, aquí no hay aire acondicionado, muy importante, tomen en cuenta eso. El baño, y los detalles del techo son bien chéveres. Toda la casa es así, antigua, para que te relajes por completo y te sientas en la época de Bolívar. Y si te quieres descansar, aquí tienes esta hamaca a lo bajito porque la gente está durmiendo. Y estas habitaciones que están acá son habitaciones compartidas, que son habitaciones que son con litera. No vamos a entrar porque hay gente ahí. La atención es excelente, te sientes como si estuvieses en tu casa. La gente aquí es muy amable. Y a las 7 de la mañana llega esta chica por acá a prepararte el desayuno. Y no es el desayuno que ella quiere. Ella te pregunta, ¿qué quieres comer? Eso fue lo que me preguntó esta mañana. Ahí está, consintiéndome. Los bebitos. Y no puede faltar el cafecito, que por cierto me dijo que es un cafecito artesanal. Así que este es el recorrido por este lugar que les recomiendo. Me gustan las cosas así rústicas, me gustan las cosas así que son de la época. Como ustedes saben, trabajo en un hotel de categoría, de marca, entonces uno siempre trata de buscar algo distinto a donde trabaja. Todo esto es hoja de tabaco. Turista que quiera, turista que se la regala. Bueno, cuando vienes acá en la tarifa ya está incluido el desayuno. Aquí nos dieron unos huevitos revueltos con quesito, pancito y tu frutica con cereal. En este momento nos tocó melón y patilla. Y con este ambientazo que tienen acá, este techo y toda la decoración que hace que el ambiente sea bastante especial aquí en Barichara. Aquí uno de los atractivos también es visitar el cementerio. Es extraño, pero sí puede visitar el cementerio porque es un atractivo. Ahí están los horarios, los días martes no hay servicio. Entonces, ¿qué tiene de atractivo el cementerio? ¿Qué es lo que lo hace particular? Que viene siendo como un museo de piedra, porque fíjese, toda la estructura, este señor que anteriormente cuidaba el cementerio, una escultura de piedra y todo está hecho talladito, bien bonito. Entonces ya sabes, si quieren venir por acá y tomarse sus fotografías en el cementerio, bueno, lo pueden hacer.
Justamente detrás de mí está la iglesia Santa Bárbara, uno de los principales atractivos turísticos que tiene acá, porque fue la primera iglesia que hubo aquí en Barichara. En este momento le están haciendo unas reparaciones en la parte de atrás del techo y por eso no podemos ingresar. Frente a la iglesia que está en reparación, ahí mismo tienes un puesto de comida, de bebidas, y adicionalmente está este chico aquí que tiene un carruaje muy pintoresco. Mira, pues este es el carruaje que utilizaron para la grabación de algunas novelas como La Pola, las de Guillermo, ¿no? Este carruaje es del siglo XIX, y pues se le toma la panorámica con toda la ceiba. Cada ceiba tiene aproximadamente 300 y pico años, ya casi cumple los 400 si no estoy mal. Pues es la hembra y el macho. Pues dicen que esta abrazó a esta y que no dejó que se muriera. Y pues le está dando los nutrientes de esta. O sea, se las están compartiendo, pues. Es una ceiba muy bonita. Las fotos pues se toman desde abajo, se toma la panorámica hasta arriba al árbol y pues sale todo. Bueno, después que logramos tomarnos la fotografía en la parte de atrás, aquí hay una placita que se llama Placita Santa Bárbara. Y es algo muy particular, porque aquí venden hormigas culonas. Y si estoy aquí en Barichara, tengo que probar la hormiga culona. A ver a qué sabe. Vamos a probarla. Bueno, me explicaba la chica que esta hormiga sale una sola vez al año, se corta, se le quita las paticas, se le quita las alitas y se tuesta en la misma grasa, ¿correcto? Con agua con sal. Voy a probarlo. La primera vez que probé algo extraño fue en el Amazonas y comí grillos. Y después nuevamente comí termita donde la sacamos de la tierra y ¡ay! Una vez. Ahora vamos a ver a qué sabe esto. Ah, pero sabe bien. Como un maní o un chicharrón. Sabe como un maní, sí, como un maní y un chicharrón. Y es crujiente, sabrosa, se deja colar. Me dice ella que se puede comer con yuca, con arroz, con arepa, con crispetas. con crispetas, Cuando uno toma aguardiente. con aguardiente, buenísimo. ¿Y cuánto cuesta esto? ¿Cómo lo vendes? Lo vendo así, tiene un valor de 5, de 10, tenemos de 15, tenemos así de 35. O también si desean un empaque más bonito, tenemos así de 8, de 25, de 35 y de 50. Y la libra tiene un costo de 250.000 pesos. Mira, no solamente eso, sino que también se pueden llevar un recuerdo de aquí del Barichara para que se acuerden. Se lleva la hormiga y se llevan esto. Se los dan y después que se lo coman le dicen, mira lo que te comiste. Listo, después que terminas con las hormigas culonas te vienes a tomar una bebida típica que hay aquí. Para darte la degustación del sabajón. El sabajón es una bebida típica. Está hecha a base de leche de cabra, huevo, azúcar y un poquito de licor. Tenemos varios sabores. Ese que te voy a dar a probar es de feijoa y ron. ¿De qué? Feijoa con ron. Feijoa con ron. ¿Y qué Sí. es feijoa? Es una fruta parecida a la guayaba. Este es otro sabor. Este es de leche de cabra, piña y brandy. Es el tradicional afrodisíaco. Vaya, vaya. Y yo aquí solo. Bueno, esta es la presentación de la botellita. Te dura 3 meses sin refrigerar, 1 año refrigerado. Ok. Una te sale en 26, 2 por 50. Bueno, ya saben qué hacer por acá por Barichara. Cuando visiten la iglesia, aquí la chica. Aquí en Barichara hay un taller de papel donde te enseñan a hacer el papel de manera artesanal. La entrada cuesta 2.000 pesos por persona y este es el horario de lunes a viernes de 8 a 1 y de 3 a 6. Lamentablemente el día de hoy no está abierto al público, así que nos vamos a quedar con las ganas de hacer el papel, pero ya saben que es uno de los atractivos turísticos que ustedes pueden ingresar a su lista de viaje de lo que pueden hacer aquí en Barichara. El taller de tierra es otro de los atractivos que hay aquí en Barichara. Esta vía hacia el Salto del Mico. Bueno, tipología que significa tierra, mar y agua, y bueno, son los puntos cardinales también apuntando al centro.
una invitación muy especial a todas las personas que me están viendo en este momento para que visiten el pueblito más lindo de Colombia y tengan una experiencia súper diferente en contacto con las tierras de la tierra Casataller. Otro de los sitios que por obligación que tienes que venir es al Salto del Mico. Este mirador es el más famoso de todos porque es un cañón y miren esta vista. Pueden venir a cualquier hora. Yo decidí venir a final de la tarde, pero yo estoy viendo que muchísima gente viene para acá porque a todos como que le tiraron el mismo dato de que el atardecer es el mejor acá. Es bastante cagante esto porque es un precipicio, mira. Ahí está mira, esto está hueco ahí. Un paisaje espectacular. Pero de verdad que da miedo. Da mucho miedo. Mucho miedo pararse acá. Y con esta vista te digo que hasta aquí el video de hoy. Recuerda que Barichara es mucho más que un pueblo, es cultura, es naturaleza, es gastronomía. Espero que toda la información que le di haya sido de su agrado y le sirva muchísimo para sus próximas aventuras. Recuerda enviarle este video a tus futuros compañeros de viaje. No olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario que me sirve muchísimo. Yo soy Franklin Guía y nos vemos en una próxima aventura. Chao, chao. Te voy a decir que aquí en Barichara hay un sitio que es un santuario de abejas. Me contaron, yo me vine y vamos a entrar.